Hola amigos, ¿qué tal? Soy Martín Ruiz, director de Consulta, y como es costumbre me acompaña Patricio Lima. Estamos en su programa Divergencia y hoy queremos abordar y tratar un tema, Patricio, que tiene que ver con el presupuesto de egresos del próximo año, un presupuesto que aquí ya lo habíamos comentado, que iba a reducirse con respecto a este año alrededor de 500 millones de pesos. Y el fin de semana nos enteramos que el gobernador ya presentó el documento oficial del presupuesto de egresos 2021 y tiene algunas cuestiones interesantes, Patricio. Gracias, Martín, por la invitación y gracias a la audiencia de este programa que busca poner sobre la mesa estos temas que son los relevantes para Tlaxcala. Pues sí, el tema del presupuesto siempre será importante, Martín, amigos del auditorio, porque es la manera en que un gobierno define la trayectoria de su quehacer. En este caso, el presupuesto de Tlaxcala del gobierno, los tres poderes que dan forma al gobierno estatal, a los órganos autónomos importantes, sobre todo ante un proceso electoral como es el que ya empezó el federal y está por empezar el local, y abarcará el medio año del próximo a su jornada electoral, y desde luego los municipios que pareciera que van a ser los castigados o algunos de los castigados en esta ocasión. Cierto, en la Cámara de Diputados no se le hicieron ninguna modificación que llevara a una mejora a esa reducción que ya se anticipaba para Tlaxcala y para los estados. Nuestros diputados federales, tanto los de mayoría relativa como los de representación proporcional, pareciera que no tuvieron mucho interés, o aquellos que consideraron que su voz no es escuchada. Los de Morena no levantaron la mano para defender un mejor presupuesto, en fin. Lo que sí es cierto es que el gobernador manda un presupuesto a la Cámara de Diputados local en la fecha límite el domingo pasado, y es por primera vez en lo que va de los últimos 3-4 gobiernos, y estoy hablando prácticamente del 2020, de todo lo que ha transcurrido, el primer presupuesto regresivo, es decir, el primer presupuesto menor en cantidad al del año que está, avanzando y terminando. Hasta ahí dejo mi primer comentario. Habría que decir, tú haces la precisión que me parece muy puntual, es decir, que en la Cámara de Diputados, por razones que ellos hicieron cuentas, sus análisis, y determinan que Tlaxcala no merece seguir manejando un presupuesto superior a los 21,000 millones de pesos. Simplemente acuerdan y dicen que para el 2021 Tlaxcala va a manejar alrededor de 20,800 millones de pesos, que en términos generales se habla de una reducción más o menos de 500 millones de pesos. Eso hay que puntualizarlo. Efectivamente, lo comentabas, el gobernador presenta el presupuesto de egresos para el siguiente año, yo diría con algunos puntos que habría que destacar. Así es, sí, Martín. De entrada, no se ve ni se contempla ninguna acción, ninguna obra con la cual se tenga pensado cerrar esta administración. Simplemente me da la impresión de que programó su gasto para de enero a agosto, tratar de cumplir con sus funciones, dejarle a la próxima administración los recursos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y despedirse sin sobresaltos. No vamos a ver obras espectaculares, si acaso estaremos hablando de la inauguración del Hospital Regional de Tlaxcala, que se construye en la zona de hospitales allá en Apetatitlán, y ya no veremos una acción también de gran impacto. Por ejemplo, el programa Supérate, que hizo la administración de Marco Mena para combatir la pobreza extrema y que se presentó con bombo y platillo para combatir la pobreza extrema
y ayudar a salir de ese estatus a 72,000 tlaxcaltecas, hoy nos enteramos que para el 2021 solamente va a funcionar Supérate para mujeres y le están etiquetando alrededor de 160 millones de pesos. Vemos que en materia de seguridad le están para equipamiento y fortalecimiento de ese rubro alrededor de 150 millones de pesos. Destaca, Patricio, un dato que aquí lo comentamos, el gobernador parece ser que coincidió con nosotros que el presupuesto del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones era excesivo, que planteaba alrededor de 249 millones de pesos, se lo reduce y se considera o está etiquetado en el presupuesto de egresos 185.700 millones de pesos. Es decir, si uno empieza a ver, hay algunas reducciones y ahorros que, bueno, en el caso del instituto, yo digo que son ahorros y que me parecen unas medidas aceptables. Así es, Martín. Ir a detalle de cada uno de ellos, yo no tengo, de los que has mencionado, los tengo considerados de manera clara, no se requiere de gran memoria, ni mucho menos, para tenerlos visualizados, porque estos análisis pues los hemos hecho aquí en Consulta los últimos 3-4 años y hasta un poco más, y en otros espacios pues uno ha tenido la oportunidad en años anteriores. Entonces, lo único que ocurre en años electorales es el incremento a las instituciones que organizan y vigilan y sancionan las elecciones. Obviamente, el Poder Judicial en Tlaxcala el año pasado tuvo un incremento importante, me refiero a este año que está por terminar, con la aprobación del año pasado, este 2020 muy complejo por lo del COVID y la emergencia sanitaria y que ha derivado en otro tipo de emergencia, sobre todo la económica, pues castiga mucho también los presupuestos públicos. Es el primer presupuesto regresivo en la historia moderna de Tlaxcala o reciente de Tlaxcala, para no utilizar el concepto moderna. En la historia reciente es el primer presupuesto regresivo, es decir, menor, ya dijiste la cantidad, casi 500 millones de pesos menos. Segundo, es el primer presupuesto que abarcará 2 gobiernos, me refiero el que se va de 8 meses, los 8 meses que le restan, tanto el estatal como el Congreso local, como los municipales. Creo yo que ahí sí el llamado del gobernador que ha hecho ahorita y que seguramente lo hará a principios de año cuando ya esté el presupuesto aprobado y esté ejerciéndose, ojalá y lo hiciera por la siguiente razón. Habrá presidentes municipales, esperemos que las elecciones entreguen resultados conforme ordenados y transparentes el día después del 6 de junio, que será la jornada electoral, y los litigios que se realicen derivados de los resultados hasta el día último de agosto. Esperemos que los presidentes salientes también actúen con prudencia, conforme a la ley de entrega-recepción, el gobierno estatal igual. La legislatura es la que yo diría tenemos el pendiente de que si se van a asignar nuevamente esos casi 500 millones de pesos que han ejercido 2 años, según ellos, para resarcimiento de actividades municipales, de obras y servicios, pues sepamos si van a ejercer esa cantidad nuevamente en el 2021 y si lo harán en los 8 meses que ellos tendrán en sus manos la función legislativa, la gestión legislativa y el presupuesto pues que se anticipa nuevamente dispondrán, porque como es año electoral, pues se puede pensar que esos dineros tengan otro destino u otros destinos, ¿verdad, Martín? Sí. El gobierno del estado, creo yo, ha sido, en las partes que tú has señalado, Martín, muy cuidadoso. En materia electoral, yo creo que esos 180 y tantos millones de pesos autorizados al instituto es una reducción fuerte a lo que pidieron, pero
en los cálculos que yo personalmente hago y así de manera muy rápida, si a nivel nacional dispondrán de 18,000 millones de pesos para la organización de elecciones, y vaya que ellos tienen en sus manos la actualización del Registro Federal de Electores y del listado nominal, en Tlaxcala no es así. Las actividades en materia electoral de capacitación y de organización ya corren más por el lado del INE, pues el Instituto Electoral, con la austeridad que esperamos actúe, pues hagan el trabajo que les corresponde en materia electoral sin mayores problemas, así yo lo veo venir. Entonces, lo que sí ha hecho el gobernador es un llamado para que se autolimiten los órganos autónomos, los otros poderes, en sus erogaciones de fin de año que suelen darse muchas veces bonos y otro tipo de prestaciones. Creo yo que ese llamado debe ser un tanto más riguroso y exigente, porque la situación económica en general no es nada fácil. Ahora, yo sí seguiré siendo crítico de una institución que se creó después de la elección del 2018 en Tlaxcala y que se llama Sistema Estatal Anticorrupción, al que le siguen dedicando presupuestos, sobre todo al Comité Ciudadano y al Secretario Ejecutivo, que es el eje central de este órgano. Le siguen entregando un presupuesto cuando en realidad ese sistema hasta ahora no ha servido para nada. Yo diría más bien ha sido utilizado como tapadera de la corrupción. Sí, hablas de que en el documento oficial se le están autorizando alrededor de más de 11 millones de pesos, y si lo sumamos a los 40 y tantos millones de pesos que se le están destinando al Tribunal de Justicia Administrativa, que en teoría es la instancia sancionadora de los actos de corrupción, estamos hablando de más de 50 millones de pesos, que para eso hay que decirlo, y con todas sus letras, es recurso tirado a la basura, porque son órganos, son instancias de ornato, de adorno, que no sirven para nada, porque no hay un solo caso, ni un solo caso en Tlaxcala que se esté sancionando la corrupción. Y como lo integran 7, este sistema lo integran 7, y no es motivo del programa, más bien es el presupuesto, que yo creo que el gobernador ha hecho un buen ejercicio a través de la Secretaría de Finanzas para enviarlo hasta ahora, como se ve, sin mayores problemas, porque ya lo dijiste tú muy bien y no quiero repetirlo, Martín. No tiene obras de relumbrón el gobernador para concluir sus 4 años, 8 meses de gobierno. Esperaríamos que concluya esas relevantes en materia de salud, en materia de obra pública, carretera, la que se está realizando aquí cerca de estas instalaciones en la central camionera y otras más que tiene, que concluir. Ojalá y no deje obras sin funcionar, que eso sería lo más importante. La ampliación de la Tlaxcala, que es la más importante y la más visible, seguramente estará terminada y funcionando de manera integral, de tal forma que los gobiernos, el estatal, en sus diferentes dependencias, mi pregunta es, no dejen pendientes, porque van a ejercer 4 meses los entrantes de gobierno, quien gane la gubernatura, y van también a ejercer 60 presidentes municipales el último cuatrimestre. Y el Congreso local que llegue, pues el último cuatrimestre también. Es la primera vez que esto ocurre en Tlaxcala y se requiere de una planeación prudente. Hasta donde yo alcanzo a ver, el Marco Mena lo ha hecho así. Ojalá y el Congreso actúe también en consecuencia y nos aclaren esa partida que se autoasignan de casi 500. Si en el presupuesto ahora hay 500 millones de pesos menos, pues que nos digan los diputados si van a seguir disponiendo de esa misma cantidad para las actividades que ellos realizan como obra pública y servicios en los municipios.
Ya, desde luego, lo que hemos comentado de órganos autónomos y demás, a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ya dijiste lo del Instituto Electoral de Tlaxcala, el Tribunal Electoral de Tlaxcala tendrá una partida, creo yo, más que decorosa para resolver los litigios. El Tribunal de Justicia Administrativa, a mí me parece también que hasta ahora no ha sido visible en el castigo a actos de corrupción, porque la Fiscalía correspondiente tampoco se ve que tenga interés y está funcionando desde hace casi 2 años. Entonces, ese sistema estatal anticorrupción, salvo las dependencias como el órgano de fiscalización que cumple con sus tareas aún en la pandemia, la Contraloría del Ejecutivo, que sabemos que está más que nada para hacer cursitos y talleres innecesarios, en mi opinión, y dar recomendaciones de ética y de cosas de esas que no sirven para nada, pero finalmente funcionan porque institucionalmente deben de estar ahí. Entonces es un diseño presupuestal en el que yo insisto y concluyo mi comentario, Martín, salvo que agregues tú algún dato más que me permita dar una opinión. A mí me parece que el trabajo ahora está en manos de los diputados locales, que nos definan, que nos digan, porque ahora van a recurrir a los diputados locales algunos inconformes con lo que les ha asignado Finanzas y el propio gobernador, y estaremos pendientes de ello por si hay algún cambio de fondo. De forma las va a haber pequeñas adecuaciones seguramente, y a mí sí me llama la atención sobre todo la partida que ejercen los diputados ahora por 8 meses, y mi pregunta es si la mayoría de ellos tiene intención de buscar la reelección o un cargo diferente, en este caso un gobierno municipal, que estos dineros que se vayan a autoasignar no al final nos digan que una buena parte se utilizaron para labores proselitistas, porque si antes le señalábamos a los ejecutivos y a los presidentes municipales que ahora tendrán también menos recursos que se van para campañas electorales o se destinan para proselitismo electoral, pues ahora parece que los diputados también estarán en el mirador de quienes hacemos este tipo de programas, porque al disponer de recursos, pues no es nada difícil que los destinen a eso. No, y al final yo sí creo que debería de someterse a revisión la partida o el fondo que se quiere destinar para apoyar a los 60 ayuntamientos de Tlaxcala, porque la cantidad que se etiquetó, que son 150 millones divididos entre 60, da 2.5 millones para cada ayuntamiento. Es decir, 2.5 millones para atender las necesidades de obra en el 2021 o los primeros 8 meses del 2021, me parece que es poco recurso. A lo mejor habría que revisar y buscar una fórmula donde los diputados no caigan en la tentación de manejar otra vez los 500 millones de pesos con un manejo discrecional y donde no se tenga la certeza de que realmente esos recursos van a parar a obras o acciones específicas y no a campañas políticas, que es lo que no queremos los tlaxcaltecas. Yo creo que el 2021 será un año austero. Si uno revisa el presupuesto, cuando el gobernador habla de que se van a destinar más de 600 millones para seguir atendiendo la problemática de la pandemia del COVID-19, para financiar las brigadas de salud, cuídate, yo creo que nos están dibujando que los primeros, yo diría, Patricio, y no sé si coincidas conmigo, 3 meses, enero, febrero, marzo, tal vez hasta abril, tendremos y seguiremos padeciendo el asunto de la pandemia. Si Tlaxcala va a cambiar o no en los siguientes, este viernes que se revisa el semáforo epidemiológico de color amarillo, pasamos a naranja con el riesgo de retroceder a rojo, no lo sé. La verdad es que en algunas entidades del país, como Chihuahua, Durango, las cosas se les han complicado. En la Ciudad de México, en algunas colonias,
específicamente hay una alerta roja por los incrementos de casos y de contagios de COVID, no sería extraño que Tlaxcala empezara a vivir una situación complicada por la pandemia, porque el gobernador, si algo ha tenido, y tú lo has destacado y creo que coincido contigo, es que el gobernador ha sido muy prudente y muy inteligente en el manejo de esta emergencia sanitaria. Y entonces, cuando uno ve la cantidad de recursos que se están destinando para este asunto, hace pensar que las cosas no van a ser fáciles. Así es, la incertidumbre sigue predominando con el asunto de la emergencia sanitaria, el asunto de la pandemia del COVID-19, y aunque desde el gobierno federal y las autoridades sanitarias y otras más nos siguen hablando de que ya está cada vez más cerca el asunto de la vacuna, que ayudaría mucho a contener este problema, también es cierto que no se tiene la precisión en términos de tiempo, de qué farmacéutica, laboratorio o empresa correspondiente pueda lograr una situación no milagrosa, sino de carácter científico, pero que se incorpora también mucho esta idea de que, bueno, pues se requiere de la de diversas, la coincidencia de diferentes fuerzas para que se tenga finalmente la vacuna que logre contener en el mundo, en nuestro continente, en nuestro país, obviamente en nuestro estado, este fenómeno. Y si agregaste algo que yo quiero mencionar, Martín, como conclusión, a mí me parece que el gobernador en este difícil y complejo año 2020 ha sido, y no por algo lo destacan quienes observan el quehacer de los gobiernos estatales en todo el país, destacan su trabajo en momentos como este, no solamente en materia sanitaria, sino en materia económica, en materia presupuestal, no generando más deuda. Aquí coincide el gobierno de Tlaxcala con el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador de no contraer deuda, más deuda en el caso federal, no adquirir deuda en Tlaxcala. En esta parte hay que reconocerle a Marco Mena su trabajo, y yo diría que en el 2021, los 8 meses que le restan, va a ser también muy cuidadoso, lo está haciendo con el presupuesto, y en la parte del presupuesto de salud, pues está siendo muy, yo diría, muy bien, tiene buena visión. Es visionario, yo la verdad... La palabra no la utilicé diccionario porque esa tiene una connotación a veces mucho más grande. Ha tenido buena visión para prever lo que en el 2021 puede ocurrir en los primeros meses, como lo has dicho, mientras no llega esa vacuna tan multimensionada, pero también tan pospuesta por las etapas en las que debe calificarse su certeza como vacuna, etcétera, etcétera. Eso es cuestión de los especialistas. Nosotros lo que sí podemos decir es de que el presupuesto, aún con esta reducción, tal y como lo manda el gobernador, salvo pequeños detalles que ya los comentamos, en los que pareciera que no hubo esa atención previsora de instituciones que no están funcionando y que no sirven para nadie, se tira el dinero a la basura, como lo dijiste, y otras donde sí se anticipa muy bien el gobierno estatal para actuar con prudencia, con cautela y con mucha previsión en materia sanitaria. Pues esperemos que los diputados hagan su chamba, que creo yo no va a ser mucha a través de la Comisión de Finanzas y quienes la integran, y sobre todo estar pendientes de la asignación presupuestal que se dan ellos para apoyar a municipios. Si realmente esto ocurriera, pues dice uno, pues adelante, pero como muchos de ellos, yo diría la mayoría, si no es que la totalidad, ahora que hay muchos partidos políticos y que desde luego no les autorizan para participar en partidos diferentes en materia de reelección, eso la ley es muy clara. Si tú quieres buscar la reelección, tiene que ser por el partido o la coalición por la cual llegaste, no puedes buscar otros, pero hay tantos partidos políticos ahora, 10 federales y 5 locales, que abren las puertas pues a mucha participación político-electoral.
Finalmente, están en su derecho de participar, pero si cuentan con recursos que no están siendo auditados, pues aguas, porque la tentación es grande y pueden llevárselos a su cosecha. Bueno, amigos, pues Patricio, gracias por la invitación. El tema da para mucho conforme se vayan analizando y discutiendo a lo mejor los presupuestos en lo particular. Iremos a lo mejor comentando algunos casos en específico. Claro, y ahí veremos qué tan eficiente y qué tan prudentes son los magistrados, los diputados, los representantes de los organismos autónomos, porque hay que tener en cuenta que el 2021 va a ser un año de austeridad y necesitamos cuidar lo que hay y no andarlo despilfarrando en tonterías. Así es, Martín. Mira, hay una reforma pendiente en materia laboral, ahora que se habla mucho del outsourcing y demás, y estas contrataciones que se hacen con la reforma que hubo federal anteriormente. En Tlaxcala debe de ya funcionar esta reforma laboral que lleva a los tribunales, al Poder Judicial y demás. Entonces, en esa parte sí hay que estar muy pendientes para opinar, yo diría con rigor, pero también con mucha certeza y no hacer análisis inciertos. En esa parte yo me esperaría para ver cómo queda el asunto del tribunal, porque el gobernador le encarga a la Secretaría de Gobierno una parte de esta reforma laboral y la otra queda en manos del Poder Judicial. Pero cuando se tenga ya presupuesto aprobado con reformas a lo que envía el Ejecutivo o sin grandes cambios de fondo, pues seguramente habrá oportunidad de comentarlo. Bueno, pues amigos, nos despedimos. Yo soy Martín Luis. Gracias por la invitación, Martín, y gracias a los seguidores. Nos vemos en su próximo programa de emergencia. Gracias.